Mi hermana siempre salía con el chico que me gustaba, pero cuando el chico que me gustaba le pidió matrimonio, ella lo rechazó. Así que acabé casándome con él. Durante los últimos 5 años, nunca compartió mi cama, pero no me importaba. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, podría llegar a importarle. Antes de continuar, comenta desde dónde lo estás viendo y suscríbete al canal. Pero luego me di cuenta de que estaba equivocada. Después de que mi hermana regresó, le dio toda su atención a ella y me ignoró, incluso cuando ella me faltaba el respeto abiertamente. Así que firmé los papeles del divorcio sin dudarlo y me mudé de nuestra casa. Pero cuando él llegó a casa y vio los papeles, se enfureció por completo y vino directamente a buscarme. Me quedé mirando al hombre que estaba de pie en mi puerta. Asher Allard. Mi esposo, técnicamente, era la última persona que esperaba ver hoy. ¿Qué podría querer? ¿Había venido a entregarme los papeles de divorcio firmados? La idea hizo que apretara más fuerte el pomo de la puerta. La mirada de Asher se clavó en la mía. Sus ojos reflejaban algo que no podía descifrar. Me moví ligeramente, bloqueando su vista hacia mi apartamento. Fuera lo que fuera que estuviera buscando, no lo encontraría aquí. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté, manteniendo mi voz tranquila. No respondió de inmediato. Su silencio solo aumentó mi frustración. Cuando finalmente habló, sus palabras me dejaron atónita. Vine a llevar a mi esposa a casa. Parpadeé, segura de que había escuchado mal. Tu esposa, repetí. Debes tener la dirección equivocada. Ella no está aquí. No juegues conmigo, Lily, dijo, dando un paso adelante con un tono bajo y firme. Nos vamos a casa. Retrocedí instintivamente, mi corazón latiendo con fuerza. No voy a ir a ningún lado contigo, Asher. Este es mi hogar ahora. Sigues siendo mi esposa, dijo con dureza, apretando la mandíbula. No puedes simplemente irte. Y aún así lo hice. Recibiste los papeles de divorcio, ¿no? Su expresión se oscureció. Los recibí, dijo en voz baja. Pero no los voy a firmar. Lo miré, completamente confundida. ¿Por qué? ¿No es esto lo que querías? Has estado esperando esto. Asher exhaló lentamente, visiblemente frustrado. Tenemos un acuerdo, Lily. Necesito recordarte qué sucede si lo rompes. Enderecé la espalda, decidida a no retroceder. El acuerdo dice que o Charlotte o yo debemos quedarnos contigo. Como Charlotte ha vuelto, yo ya no soy necesaria. Ahí es donde te equivocas, dijo, acercándose otra vez. El acuerdo es claro. Mi esposa debe permanecer conmigo hasta que se cumplan los 6 años. Y la última vez que lo comprobé, esa sigues siendo tú, Lily. Me congelé al escuchar sus palabras. ¿Por qué estaba tan decidido a retenerme cuando claramente no le importaba? ¿Era por orgullo? ¿Por el contrato? El acuerdo termina en 1 año, dije con la voz temblorosa. ¿No puedes simplemente dejarme ir? Ya te he dado 5 años de mi vida. Pero Asher negó con la cabeza. Su determinación inquebrantable. Tienes hasta las 7:30 de esta noche para volver. O terminaré el acuerdo con tu padre. Sabes lo que eso significaría, Lily. La decisión es tuya. Las lágrimas ardieron en mis ojos. Su amenaza fue un golpe bajo, incluso para él. ¿No lo dices en serio?, susurré, aunque sabía que sí. Después de que se fue, me quedé con una sensación aplastante. Mi libertad o la familia que tanto me había esforzado por proteger. Al final, decidí. 1 año más. Podía soportar 1 año más. Pero esta vez, las cosas serían diferentes. Llegué a la casa de Asher 1 hora después de la hora que había exigido, arrastrando mis maletas detrás de mí. El personal me recibió con cortesía, pero su alivio era evidente. No estaban felices de verme. Estaban aliviados. Sus trabajos estaban seguros. Al entrar a la casa, sentí un vacío abrumador. La frialdad del espacio reflejaba mi relación con Asher. Alguna vez había soñado con convertir esta casa en un hogar, pero esos sueños habían desaparecido hace mucho tiempo. ¿La cena está lista?, pregunté a Marie, una de las empleadas. Sí, señora, respondió con una amable sonrisa. Bien, comeré ahora, dije con firmeza. No iba a esperar a Asher. No más. Mientras tanto, Asher estaba en su oficina, visiblemente distraído. Charlotte hablaba, pero él no la escuchaba. Su voz le resultaba molesta. Su descaro contrastaba con la dulzura que había llegado a asociar conmigo. «Asher, ¿me estás escuchando?», preguntó Charlotte con un tono agudo, ajustándole la corbata. «Lo siento, ¿qué decías?», preguntó con irritación evidente. Ella hizo un puchero y continuó hablando, pero su mente ya estaba en otro lado. En mí. Mi hermana siempre salía con el chico que me gustaba, pero cuando el chico que me gustaba le pidió matrimonio, ella lo rechazó.
Así que acabé casándome con él. Durante los últimos 5 años nunca compartió mi cama, pero no me importaba. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, podría llegar a importarle. La vida tiene una manera cruel de enseñarnos sus lecciones. Yo lo aprendí de la peor manera posible. En una fría mañana de octubre, cuando todo lo que creía sobre mi matrimonio se desmoronó frente a mis ojos. Me llamo Elena Martínez. Y esta es la historia de cómo descubrí que mi vida entera estaba construida sobre mentiras. Todo comenzó hace 5 años, cuando firmé lo que creí que era un simple acuerdo matrimonial con Alejandro Montero, el heredero del imperio empresarial más importante de la ciudad. El contrato era simple: debía permanecer casada con él durante 6 años. A cambio, la empresa de mi padre se salvaría de la bancarrota y mi familia mantendría su posición social. Para mí, enamorada secretamente de Alejandro desde la adolescencia, parecía un sacrificio pequeño. Qué ingenua fui. Mi hermana Victoria siempre había sido el centro de atención de nuestra familia. Más bella, más carismática, más todo. Cuando Alejandro le propuso matrimonio y ella lo rechazó para perseguir su carrera como modelo en Europa, vi mi oportunidad. O eso creí. Los primeros meses fueron como esperaba: fríos, distantes, pero manejables. Alejandro apenas me dirigía la palabra, prefiriendo comunicarse a través de su asistente personal. Aún así, me esforcé por ser la esposa perfecta. Aprendí sus horarios, sus preferencias, sus manías. Cuando sufría de migrañas, tenía lista su medicina favorita. Cuando trabajaba hasta tarde, le preparaba ese té de hierbas que tanto le gustaba. «No necesito una sirvienta, Elena», me dijo una vez, con esa mirada fría que me helaba el alma. «Solo necesito que mantengas las apariencias y no interfieras en mi vida». Pero yo seguía intentando. Cada día era una nueva oportunidad para ganarme, aunque fuera una mirada de aprobación. Me convertí en la anfitriona perfecta para sus eventos empresariales. Aprendí a moverme en su mundo de alta sociedad. Incluso tomé clases de etiqueta y protocolo. Todo para ser digna del apellido Montero. La mansión donde vivíamos era inmensa, pero se sentía como una prisión dorada. Mis pasos resonaban en los pasillos vacíos. Mi voz se perdía en las habitaciones desiertas. Los sirvientes me trataban con respeto, pero podía ver la lástima en sus ojos. Todos sabían que mi matrimonio era una farsa. Una noche, después de un evento particularmente importante, Alejandro llegó más tarde de lo habitual. Lo encontré en su despacho, con una copa de whisky en la mano y la mirada perdida en la ciudad que se extendía bajo nuestros pies. «¿Por qué sigues aquí, Elena?», me preguntó sin mirarme. «¿Por qué te aferras a algo que nunca existió?». Sus palabras me golpearon como bofetadas. Pero mantuve la compostura. «Porque firmé un contrato», respondí con toda la dignidad que pude reunir. «Y porque, a diferencia de ti, yo cumplo mis promesas». Se rió, un sonido amargo que me estremeció. «¿Promesas? El único compromiso que existe entre nosotros está impreso en papel y sellado por abogados. No te engañes pensando que hay algo más». Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Pero fue la última vez que derramé lágrimas por Alejandro Montero. Al día siguiente, descubrí algo que cambiaría todo: un correo electrónico en su computadora portátil, que había dejado abierta por accidente. Era un mensaje de Victoria, mi hermana, la misma que supuestamente estaba persiguiendo sus sueños en Europa. El correo revelaba un plan que llevaba años en marcha. Victoria nunca había dejado realmente a Alejandro. Su rechazo, mi matrimonio, todo había sido cuidadosamente orquestado. «Todo está listo, mi amor», decía el mensaje. «En un año volveré, cuando el contrato con la empresa del viejo Martínez esté completamente asegurado. Elena habrá cumplido su propósito y podremos estar juntos como siempre planeamos». Mi mundo se detuvo. Las palabras en la pantalla bailaban frente a mis ojos, burlándose de mi ingenuidad. No solo había sido un peón en su juego, sino que mi propia hermana había sido la arquitecta de mi humillación. Alejandro entró en ese momento al despacho. Nuestras miradas se encontraron, y por primera vez en 5 años, vi algo diferente en sus ojos: miedo. «Elena, puedo explicarlo», comenzó, pero levanté una mano para silenciarlo. «No hace falta», dije con una calma que no sentía. «Por fin entiendo por qué nunca pudiste mirarme a los ojos. No era desprecio lo que sentías, era culpa». Me levanté, alicé mi falda con manos temblorosas y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me volví una última vez. «Disfruta tu victoria, Alejandro, pero recuerda esto: las mentiras tienen patas cortas, y la verdad siempre encuentra su camino». Lo que ninguno de ellos sabía era que yo también guardaba secretos. Secretos que podían destruir no solo el imperio Montero, sino también las vidas de todos los que me habían traicionado. Y ahora, después de 5 años de humillación y sacrificio, era hora de que esos secretos salieran a la luz. Mientras conducía de regreso a mi habitación en el ala oeste de la mansión, una sonrisa se dibujó en mis labios.
Victoria regresaría en un año, pensando que encontraría el camino libre para reclamar lo que creía suyo. Pero yo ya no era la misma mujer ingenua que había firmado ese contrato 5 años atrás. El tablero estaba puesto, y por primera vez, yo tenía todas las piezas necesarias para ganar el juego. Solo necesitaba mover la primera ficha, y el castillo de naipes que habían construido comenzaría a desmoronarse. Mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Ricardo Montenegro, el mayor rival empresarial de Alejandro. ¿Estás lista para hablar sobre lo que encontraste? Miré la pantalla durante un largo momento antes de responder. Mañana, mismo lugar, misma hora. La guerra estaba a punto de comenzar, y esta vez yo escribiría las reglas. El café humeaba frente a mí mientras esperaba a Ricardo Montenegro en aquel discreto restaurante del centro. Había elegido una mesa alejada, desde donde podía observar la entrada sin ser vista. A las 9 en punto, Ricardo apareció, impecablemente vestido en su característico traje gris. Elena. Me saludó con un gesto cortés mientras se sentaba. Me alegra que hayas decidido dar este paso. Saqué una USB de mi bolso y la deslicé sobre la mesa. Todo está aquí. Cada transacción irregular, cada contrato fraudulento, cada amenaza a los proveedores de mi padre. Alejandro no solo quería nuestra empresa, quería destruirnos. Ricardo revisó los documentos en su tablet con expresión seria. Esto es más grave de lo que pensábamos. ¿Estás segura de querer seguir adelante? ¿Tengo otra opción? Mi voz sonaba más amarga de lo que pretendía. Mi propio padre no sabe que fue Alejandro quien orquestó la crisis de su empresa. Cree que mi matrimonio lo salvó, cuando en realidad solo prolongó su agonía. Y Victoria, ¿qué papel juega ella en todo esto? El nombre de mi hermana me provocó un dolor agudo en el pecho. Victoria siempre supo el plan. Su supuesto rechazo a Alejandro, mi matrimonio, todo fue calculado. Necesitaban a alguien que figurara como esposa mientras ella construía su carrera en Europa. Alguien que no levantara sospechas mientras ellos... No pude terminar la frase. Ricardo completó el pensamiento. Mientras ellos seguían siendo amantes, el silencio que siguió fue pesado. Ricardo me observaba con una mezcla de compasión y admiración que me incomodaba. No necesitaba su lástima. ¿Qué quieres lograr con esto, Elena? Justicia, respondí sin dudar. Quiero que paguen por cada mentira, cada manipulación, no solo por mí, sino por todos los que han lastimado. Sabes que esto podría afectar también a tu familia, ¿verdad? Asentí. Lo había considerado 1000 veces. Mi familia ya está destruida, Ricardo. Solo que algunos todavía no lo saben. Regresé a la mansión entrada la tarde. La casa estaba inusualmente activa. Los sirvientes se movían con prisa, organizando flores y preparando el comedor principal. ¿Qué sucede? Pregunté a María, el ama de llaves. El señor Montero ha organizado una cena especial, señora. Llegó una invitada importante de Europa. Mi corazón se detuvo. No podía ser. No tan pronto. Y entonces la escuché. Esa risa familiar que solía llenar nuestra casa cuando éramos niñas. Victoria. Me quedé paralizada en el pasillo, observando cómo mi hermana descendía la escalera principal. Estaba más hermosa que nunca, con ese aire sofisticado que solo Europa puede dar. Nuestras miradas se encontraron. ¡Elena, querida!, exclamó, acercándose con los brazos abiertos. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! Su hipocresía me revolvió el estómago. Esta es mi casa, Victoria. La sorpresa es verte a ti. Su sonrisa vaciló por un segundo. Oh, vamos, no seas así. ¿No puedo visitar a mi hermana favorita? Tu única hermana, corregí secamente. ¿Qué haces aquí? No te esperábamos hasta dentro de un año. Los planes cambian, querida. La agencia de modelos cerró algunas sucursales en Europa y pensé que era el momento perfecto para volver a casa. Mentira. Todo en ella era mentira, desde su tono dulce hasta su expresión preocupada. Sabía perfectamente por qué había vuelto. El correo que había descubierto mencionaba una fecha específica, relacionada con los contratos de mi padre. Elena. La voz de Alejandro resonó desde lo alto de la escalera. No sabía que habías vuelto. Lo miré, notando cómo sus ojos se desviaban constantemente hacia Victoria. Era tan obvio ahora que lo sabía. ¿Cómo había estado tan ciega? Tenemos que celebrar esta reunión familiar, declaró Victoria, enlazando su brazo con el de Alejandro, con una familiaridad que me revolvió el estómago. ¿Por qué no invitamos también a papá y mamá? Excelente idea, respondió Alejandro, sin molestarse en consultar mi opinión. Esa noche, durante la cena, observé el espectáculo que se desarrollaba frente a mí. Victoria, sentada estratégicamente junto a Alejandro, compartiendo miradas y sonrisas cómplices. Mis padres, embelesados con las historias de su hija prodigio. Y yo, el peón sacrificable en su juego de ajedrez. Pero tenía un as bajo la manga.
Mientras todos estaban distraídos con las anécdotas de Victoria sobre París y Milán, mi teléfono vibró con un mensaje de Ricardo. Todo está listo. Cuando tú digas. Tomé un sorbo de vino para ocultar mi sonrisa. Victoria podía tener la atención de todos, pero yo tenía algo mucho más valioso: la verdad. ¿Y cómo va todo en la empresa, Alejandro?, preguntó mi padre, siempre ansioso por demostrar su interés en los negocios familiares. Excelente, señor Martínez. De hecho, estamos a punto de cerrar un trato importante que beneficiará a ambas empresas. Otra mentira. Sabía por los documentos que había encontrado que el trato importante era en realidad la última fase de su plan para absorber completamente la empresa de mi padre. Elena ha sido fundamental en todo esto, continuó Alejandro, colocando su mano sobre la mía en un gesto que hubiera parecido cariñoso a cualquier observador externo. Su dedicación a la familia es admirable. Victoria tosió ligeramente, y pude ver un destello de irritación en sus ojos. No le gustaba que Alejandro me diera crédito, aunque fuera falso. Hablando de dedicación, interrumpí, decidida a comenzar mi contraataque. Victoria, ¿por qué no nos cuentas más sobre tu repentino regreso? Debe ser difícil abandonar una carrera prometedora en Europa. Mi hermana se tensó visiblemente. Como dije, la agencia... Es curioso, continué, porque hace solo una semana vi tu nombre en la lista de modelos principales para la próxima temporada en Milán. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Victoria palideció ligeramente, mientras Alejandro apretaba su copa con más fuerza de la necesaria. Debes estar confundida. Elena, intervino mi madre, siempre dispuesta a defender a su hija favorita. Victoria nos explicó claramente la situación. Oh, estoy segura de que lo hizo, mamá. Victoria siempre ha sido muy buena explicando las cosas a su manera. La tensión era palpable. Alejandro me lanzó una mirada de advertencia que ignoré deliberadamente. ¿Qué insinúas, Elena?, preguntó Victoria, su voz perdiendo su dulzura habitual. Nada en absoluto, hermana. Solo me pregunto qué otros motivos podrías tener para volver justo ahora. La cena terminó poco después, con un ambiente considerablemente más frío del que había comenzado. Mientras los sirvientes recogían la mesa, intercepté una conversación susurrada entre Alejandro y Victoria en el pasillo. Esto no estaba en el plan, siseaba ella. Se suponía que teníamos más tiempo. Tranquila, respondió él. Elena no sabe nada, solo está celosa, como siempre. Qué equivocados estaban. No solo sabía todo, sino que estaba a punto de usar ese conocimiento para destruir su perfecta fachada. Esa noche, mientras todos dormían, envié un mensaje a Ricardo. Mañana, empieza con la fase 1. La guerra había comenzado, y esta vez, yo tenía todas las cartas ganadoras. La mañana siguiente amaneció con un aire diferente en la mansión Montero. Mientras desayunaba sola en el jardín, como era mi costumbre, podía escuchar las risas de Victoria y Alejandro provenientes de su despacho. Ya ni siquiera se molestaban en disimular. María, el ama de llaves, me sirvió más café con una mirada de preocupación. Señora Elena, ¿se encuentra bien? Mejor que nunca, María, respondí con una sonrisa que la sorprendió. ¿Podrías traerme el periódico de hoy? Cuando María regresó con el periódico, mi sonrisa se amplió. Ahí estaba, en la sección de negocios, irregularidades detectadas en fusiones recientes del Grupo Montero. Autoridades inician investigación. El titular era solo la punta del iceberg. Ricardo había cumplido su palabra, filtrando estratégicamente la información que le había proporcionado. No era suficiente para hundir a Alejandro, pero sí para hacerlo sudar. No tuve que esperar mucho para ver los resultados. A media mañana, la mansión se convirtió en un caos de llamadas telefónicas y reuniones de emergencia. Alejandro canceló todas sus citas y convocó a su equipo legal. Victoria entró en mi habitación sin llamar, algo que nunca antes se había atrevido a hacer. ¿Qué hiciste? ¿Disculpa? Respondí sin levantar la vista del libro que fingía leer. No te hagas la inocente, Elena. Sé que tienes algo que ver con esto. Me levanté lentamente, enfrentándola. ¿Por qué piensas eso, hermana? ¿Hay algo que te preocupe? Su rostro perfecto se contrajo en una mueca de furia. Si crees que puedes destruir lo que Alejandro y yo tenemos... ¿Lo que tienen? La interrumpí, mi voz cortante como el hielo. ¿Te refieres a la relación que han mantenido a mis espaldas durante 5 años? ¿O al plan para arruinar a papá? Victoria palideció. No sabes de qué hablas. Sé más de lo que crees, Victoria. Mucho más. En ese momento, Alejandro apareció en la puerta. Su rostro normalmente controlado mostraba signos de tensión. Elena, necesitamos hablar. No hay nada de qué hablar.
Alejandro, todo está bastante claro. Si tienes algo que ver con estas acusaciones, ¿me estás amenazando?, pregunté, acercándome a él. ¿En mi propia casa? Esta es mi casa, gruñó. ¿Estás seguro? Porque según el contrato matrimonial que tan cuidadosamente redactaste, soy copropietaria de todo, incluyendo las acciones que transferiste a mi nombre para evadir impuestos. Eso lo hizo callar. Victoria nos miraba alternadamente, su confianza desmoronándose. «No harías eso», dijo Alejandro finalmente. «Destruirías a tu propia familia». ¿Mi familia?, solté una risa amarga. «Mi familia me vendió a ti como si fuera ganado. Mi hermana me traicionó. Y tú me usaste como pantalla para tus negocios sucios». «Elena, por favor», intervino Victoria, su voz temblando. «¿Podemos arreglar esto?» ¿Arreglar qué exactamente? ¿El hecho de que planearon mi matrimonio como parte de una estrategia empresarial? ¿O que pretendían deshacerse de mí cuando ya no les fuera útil? El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro me miraba como si me viera por primera vez. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente. «Quiero la verdad, toda la verdad, y quiero que papá la sepa también». Victoria dio un paso adelante. «No puedes hacerle eso a papá, lo destruiría». «¿Cómo ustedes planeaban destruirlo?». En ese momento mi teléfono sonó. Era Ricardo. «Todo listo para la fase 2», decía el mensaje. «Les sugiero que se preparen», dije, guardando el teléfono. «Las próximas semanas serán interesantes». Salí de la habitación dejándolos atónitos. En el pasillo me encontré con María, quien había escuchado todo. «Señora Elena», susurró. «Su padre está aquí. Dice que es urgente». Mi corazón se aceleró. No esperaba que llegara tan pronto. Ricardo debía haberle enviado los documentos que comprometían a Alejandro. Encontré a mi padre en el salón principal, sosteniendo un sobre manila. Su rostro estaba gris. «¿Es esto cierto?», preguntó sin preámbulos, mostrándome los documentos. «¿Alejandro estuvo detrás de la crisis de la empresa?». «Sí, papá. Todo es cierto». Se dejó caer en un sillón, pareciendo envejecer 10 años en un instante. «¿Y Victoria?». «Ella sabía». Ella fue parte del plan desde el principio. Mi padre cerró los ojos, el dolor evidente en cada línea de su rostro. «¿Por qué, Elena? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque necesitaba pruebas y porque tenía que protegerte». En ese momento, Alejandro y Victoria entraron al salón. Se detuvieron en seco al ver a mi padre. «Señor Martínez», comenzó Alejandro, pero mi padre levantó una mano para silenciarlo. «No quiero oír tus excusas», dijo con una voz que nunca le había escuchado. «Has destruido a mi familia». Victoria dio un paso adelante. «Papá, puedo explicarlo». «¿Explicar qué, Victoria? ¿Cómo conspiraste contra tu propia hermana? ¿Cómo permitiste que la usaran como un peón en sus juegos?». El silencio que siguió fue aplastante. Mi padre se levantó lentamente, su dignidad intacta a pesar del golpe. «Elena», dijo, volviéndose hacia mí, «¿qué piensas hacer ahora?». «Lo que debí hacer hace mucho tiempo, papá, tomar el control». Ricardo eligió ese momento para hacer su entrada. Su presencia causó un efecto inmediato en Alejandro, que se tensó visiblemente. «¿Montenegro? ¿Qué hace él aquí?». «El señor Montenegro», respondí con calma, «es mi nuevo socio, y juntos vamos a reestructurar tanto el Grupo Montero como la empresa de papá». «No puedes hacer eso», protestó Alejandro. El contrato está anulado», interrumpió Ricardo. «En el momento en que intentaste usar a Elena para evadir impuestos, lo invalidaste legalmente». Victoria se dejó caer en un sillón, toda su elegancia desvanecida. «Todo se acabó, ¿verdad?». «No», respondí, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y liberación. «No se acabó, apenas está comenzando». Los días siguientes a la confrontación fueron un torbellino de actividad. La mansión Montero, antes un símbolo de opulencia y poder, se había convertido en un campo de batalla silencioso. Alejandro se había mudado a un hotel, alegando que necesitaba estar cerca de sus abogados. Victoria, sorprendentemente, se había quedado, ocupando la habitación de invitados más alejada de la mía. Una mañana, mientras revisaba documentos en el despacho que antes pertenecía a Alejandro, Ricardo entró con una expresión seria. «Las acciones del Grupo Montero están cayendo», anunció, colocando su tablet frente a mí. «Alejandro está perdiendo el apoyo de la junta directiva». «Era de esperarse», respondí, estudiando los gráficos. «¿Qué hay de los inversores extranjeros? Están nerviosos. 3 ya han retirado su respaldo al proyecto de expansión». Me recliné en la silla de cuero, en la silla de Millionaire Science, la misma donde tantas veces había visto a Alejandro tomar decisiones que afectaban las vidas de cientos de personas. Ahora era yo quien ocupaba ese lugar, y el peso de la responsabilidad se sentía diferente a como lo había imaginado. «Elena», la voz de Ricardo me sacó de mis pensamientos. «¿Estás segura de querer continuar con esto? Aún podríamos llegar a un acuerdo». Lo miré fijamente. «¿Un acuerdo? ¿Como el que Alejandro hizo con mi padre?».
No, Ricardo. Esta vez haremos las cosas de manera diferente. En ese momento, María apareció en la puerta. Señora Elena, su madre está aquí. Mi madre. No la había visto desde la confrontación con papá. Me preparé mentalmente para lo que vendría. La encontré en el salón principal, tan elegante y compuesta como siempre. Pero había algo diferente en ella, una fragilidad que nunca antes había notado. Elena, comenzó, su voz controlada. Tenemos que hablar sobre lo que está pasando. ¿Ahora quieres hablar, mamá, después de 5 años? No seas injusta. Todo lo que hicimos fue por el bien de la familia. Solté una risa sin humor. ¿El bien de la familia? ¿Te refieres a permitir que Victoria y Alejandro me usaran? ¿O a ignorar deliberadamente lo que estaba pasando bajo tu propio techo? ¿Tu hermana? No, la interrumpí. No quiero oír más excusas sobre Victoria. Siempre ha sido así, ¿verdad? Victoria primero. Victoria siempre. Mi madre se sentó, repentinamente agotada. No entiendes. Hay cosas que no sabes. Entonces ilumíname, mamá. ¿Qué más necesito saber? Hubo un largo silencio antes de que hablara. Victoria está embarazada. Las palabras cayeron como una bomba en la habitación. Me quedé inmóvil, procesando la información. ¿De Alejandro? Mi madre asintió. Tiene 3 meses. Lo supo justo antes de regresar de Europa. Todo comenzaba a tener sentido. El regreso apresurado. La urgencia por deshacer mi matrimonio. ¿Por eso volvió antes de tiempo? ¿Para asegurarse su lugar junto a Alejandro? Elena, por favor, es tu hermana, y ese bebé será tu sobrino. Un bebé concebido mientras yo todavía era la esposa de Alejandro, señalé con amargura. ¿También vas a justificar eso? En ese momento, Victoria apareció en la puerta del salón. Su rostro mostraba signos de llanto. No quería que te enteraras así, dijo suavemente. ¿No? ¿Cómo querías que me enterara entonces? ¿Cuando el bebé naciera? ¿O cuando tú y Alejandro anunciaran su compromiso sobre las cenizas de mi matrimonio? Victoria dio un paso adelante. Lo siento, Elena. De verdad lo siento. Tus disculpas llegan 5 años tarde. Victoria, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ricardo. Necesitamos hablar, es urgente. Me levanté. Si me disculpan, tengo una empresa que salvar. A diferencia de algunos, yo sí me tomo mis responsabilidades en serio. Elena, llamó mi madre cuando llegué a la puerta. ¿Qué vas a hacer? Me detuve sin voltear. Lo que debía hacer desde el principio, mamá. Protegerme a mí misma. Encontré a Ricardo en el despacho, revisando unos documentos con expresión preocupada. Alejandro está moviendo activos, anunció sin preámbulos. Está tratando de proteger su fortuna personal. ¿Puede hacer eso? Legalmente no sin tu firma, pero está buscando lagunas. Me senté frente a él. ¿Qué sugieres? Podemos presentar una medida cautelar, congelar todas las cuentas hasta que se resuelva la situación. Hazlo, ordené sin dudar. Ricardo me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Elena, hay algo más que debes saber. Alejandro ha estado en contacto con inversionistas extranjeros. Está tratando de vender su parte de la empresa. No puede hacer eso sin mi autorización. No, pero está difundiendo rumores sobre tu estabilidad mental. Sugiere que estás actuando por venganza, no por el bien de la empresa. Sentí que la rabia me invadía. ¿Mi estabilidad mental? Después de todo lo que él ha hecho, tranquila. Ricardo puso su mano sobre la mía. Lo tenemos todo documentado. Cada transacción irregular, cada reunión secreta. No puede escapar de esto. El contacto de su mano me sorprendió. Era la primera vez que me tocaba, y la calidez de su gesto me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Por qué me ayudas, Ricardo? ¿Qué ganas con todo esto? Me miró directamente a los ojos. Tal vez solo quiero ver justicia, o tal vez hay otras razones. Antes de que pudiera responder, María entró apresuradamente. Señora Elena, el señor Montero está aquí, y trae a sus abogados. Ricardo se levantó inmediatamente. No hables con él sin mi presente. Asentí, preparándome para lo que vendría. Alejandro entró al despacho como si aún fuera suyo, seguido por 2 hombres de traje que reconocí como los mejores abogados corporativos de la ciudad. Elena, su voz era fría. Tenemos que hablar sobre el futuro de la empresa, el futuro que planeaste destruir. ¿Alejandro? ¿O el que estás tratando de vender a mis espaldas? Su rostro se endureció. Veo que Montenegro te ha estado informando bien. ¿Qué más te ha dicho tu nuevo amigo? El énfasis en la última palabra no pasó desapercibido. Ricardo dio un paso adelante, pero lo detuve con un gesto. Todo, respondí con calma. Me ha dicho todo lo que tú y Victoria me ocultaron durante años, incluido el bebé. Alejandro palideció visiblemente. Eso es un asunto personal. ¿Personal? ¿Como usar mi matrimonio para encubrir tus negocios fraudulentos? ¿O como planear deshacerte de mí cuando ya no te fuera útil? Las cosas no son tan simples. Comenzó uno de los abogados, pero lo interrumpí. No, son exactamente así de simples. Y ahora, si me disculpan, tengo una reunión con la junta directiva.
Pueden dejar sus propuestas con mi asistente. Elena. La voz de Alejandro había perdido su frialdad habitual. No hagas esto. Podemos llegar a un acuerdo. Me levanté lentamente, mirándolo directamente a los ojos. Ya no hay nada que acordar, Alejandro. El juego terminó, y esta vez yo hago las reglas. La reunión con la junta directiva estaba programada para las 10 de la mañana, pero llegué una hora antes. Necesitaba ese tiempo para prepararme, para repasar cada documento, cada prueba que habíamos recopilado. Ricardo me encontró revisando los últimos detalles. Todo está listo, dijo, colocando una taza de café frente a mí. Los miembros de la junta ya están llegando. Asentí, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Victoria y Alejandro también vienen. No pudieron evitarlo, siendo accionistas principales. La sala de juntas del Grupo Montero era imponente, con sus ventanales del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Uno a uno, los miembros de la junta fueron ocupando sus lugares. Pude ver la sorpresa en sus rostros al encontrarme sentada en la cabecera de la mesa, el lugar que tradicionalmente ocupaba Alejandro. Cuando él entró, acompañado por Victoria y sus abogados, el ambiente se tensó visiblemente. Victoria había intentado ocultar los signos de su embarazo con un traje suelto, pero para quien sabía mirar, era evidente. «Buenos días», comencé, mi voz firme. «Voz, agradezco su presencia en esta reunión extraordinaria». Alejandro intentó interrumpir, pero lo silencié con una mirada. Como copropietaria y accionista mayoritaria del Grupo Montero, tengo la obligación de informarles sobre situaciones que afectan directamente el futuro de nuestra empresa. Ricardo comenzó a distribuir carpetas entre los presentes. Observé cómo los rostros de los miembros de la junta pasaban de la curiosidad a la consternación mientras revisaban su contenido. Lo que tienen frente a ustedes es evidencia de años de manipulación financiera, evasión fiscal y contratos fraudulentos. Continué. Todo orquestado bajo el liderazgo del señor Montero. «Esto es ridículo», explotó Alejandro, golpeando la mesa. «No pueden creer las mentiras de una mujer despechada». ¿Mentiras? Presioné un botón y las pantallas de la sala se iluminaron con documentos, correos electrónicos y registros bancarios. Cada acusación está respaldada por pruebas irrefutables. Victoria se levantó abruptamente, llevándose una mano al vientre. «No puedes hacer esto, Elena. Piensa en la familia». ¿La familia? Mi risa sonó amarga incluso para mí. ¿Te refieres a la misma familia que conspiró para usarme? ¿La que planeaba deshacerse de mí cuando ya no fuera útil? El más antiguo miembro de la junta, don Francisco, se aclaró la garganta. «Señora Montero, Elena, ¿qué propone exactamente?» «Una reestructuración completa. Alejandro debe renunciar a su posición como CEO, y todas las transacciones irregulares deben ser investigadas y corregidas». «¡No pueden permitir esto!» Alejandro se veía desesperado. «Todo lo que he hecho ha sido por el bien de la empresa. ¿Cómo embarazar a mi hermana mientras estabas casado conmigo?» Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Los miembros de la junta intercambiaron miradas incómodas mientras Victoria palidecía visiblemente. Don Francisco se levantó lentamente. «Creo que está claro que necesitamos un receso. Tomaremos una decisión en una hora». Mientras la sala se vaciaba, Alejandro se acercó a mí. Su rostro había perdido toda pretensión de control. «No tenías que hacerlo así», susurró. «Podríamos haber llegado a un acuerdo. Como el acuerdo que hiciste con mi padre, o el que planeabas para deshacerte de mí. Yo te amaba, Elena». La declaración me tomó por sorpresa. «A mi manera, pero lo hacía. Tu manera de amar es destruir todo lo que tocas, Alejandro. Y ya no quiero ser parte de eso». Victoria, que había permanecido en su asiento, finalmente habló. «El bebé merece conocer a su padre, Elena. ¿Has pensado en eso?» La miré. Realmente la miré, por primera vez en días. Mi hermana mayor, la que siempre había admirado y envidiado en secreto, parecía pequeña y asustada. «El bebé merece padres que no construyan su felicidad sobre las ruinas de otros», respondí suavemente. Ricardo, que había estado observando en silencio, se acercó. «La junta está lista para votar». El resultado fue unánime. Alejandro fue removido de su cargo como CEO, y se estableció un comité especial para investigar todas las irregularidades. Victoria, pálida y temblorosa, se mantuvo en silencio mientras se leía la resolución. Cuando todo terminó, me encontré sola en la sala de juntas, mirando la ciudad a través de los ventanales. Ricardo entró silenciosamente. «¿Estás bien?» «No lo sé», admití. «Se supone que debería sentirme victoriosa, ¿no?» Se acercó colocándose a mi lado. «Las victorias a veces tienen un sabor amargo. ¿Sabes qué es lo peor?» Me volví hacia él. «Una parte de mí todavía los quiere, a pesar de todo. Eso te hace humana, Elena. Y es una de las razones por las que se detuvo,
pero no necesitó terminar la frase. Lo que había estado creciendo entre nosotros durante estas semanas era tan evidente como delicado. Por las que, ¿qué, Ricardo? Dio un paso más cerca. Por las que no he podido dejar de pensar en ti desde que nos conocimos. El momento fue interrumpido por el sonido de tacones en el pasillo. Victoria apareció en la puerta, su rostro marcado por lágrimas. Elena, por favor, necesito hablar contigo. Ricardo me miró preguntando en silencio si quería que se quedara. Negué con la cabeza. Estaré bien, le aseguré. Cuando nos quedamos solas, Victoria se derrumbó en una silla. Lo siento, sollozó. Lo siento tanto. Me senté frente a ella, sintiendo una extraña mezcla de compasión y desapego. ¿Qué sientes exactamente, Victoria? ¿Haberme traicionado o que te hayan descubierto? Todo, susurró. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Al principio era solo un plan para ayudar a la empresa, pero luego... ¿Luego qué? ¿Te enamoraste de él? Asintió miserablemente. Siempre lo estuve, incluso cuando lo rechacé la primera vez. Pero papá necesitaba ayuda y tú siempre fuiste la fuerte, la responsable. Así que decidieron usarme. No fue así al principio. Realmente creímos que podrías ser feliz con él. Solté una risa sin humor. ¿Feliz siendo un peón en su juego? Elena. Su voz se quebró. ¿Qué voy a hacer ahora? La miré, recordando a la hermana que alguna vez había sido mi mejor amiga, mi modelo a seguir. Vas a hacer lo que deberías haber hecho desde el principio, Victoria. Vas a crecer y enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Me levanté, sintiendo un peso levantarse de mis hombros, y yo voy a hacer lo mismo. Mientras salía de la sala, mi teléfono vibró con un mensaje de Ricardo. ¿Cena esta noche? Por primera vez en mucho tiempo, sonreí genuinamente. La vida continuaba, y esta vez, en mis propios términos. 6 meses después de la reunión que cambió todo, me encontré nuevamente en la mansión Montero. Esta vez, no para vivir, sino para recoger las últimas pertenencias que había dejado atrás. La casa se sentía diferente, más silenciosa, como si los secretos que alguna vez habitaron sus pasillos finalmente se hubieran desvanecido. María me recibió con un abrazo cálido. La extrañamos, señora Elena. Ya no soy la señora de esta casa, María. Le recordé con una sonrisa suave. Para mí siempre será la verdadera señora Montero, insistió, ayudándome con las cajas. Mientras empacaba los últimos recuerdos de mi vida anterior, mi mente vagó hacia los eventos de los últimos meses. La reestructuración del grupo Montero había sido exhaustiva pero necesaria. Alejandro, despojado de su posición como CEO, había aceptado un acuerdo para evitar cargos más graves. Ahora dirigía una pequeña subsidiaria en el extranjero, lejos de todo lo que alguna vez controló. Victoria había dado a luz hace 2 semanas. Un niño hermoso que, irónicamente, tenía mis ojos. No había asistido al nacimiento, pero mamá me mantenía informada. Mi hermana estaba viviendo con nuestros padres, tratando de reconstruir su vida lejos de Alejandro, quien apenas mostraba interés en su hijo. Elena. La voz de mi padre me sorprendió. No esperaba encontrarlo aquí. Papá, me volví para encontrarlo parado en la puerta de mi antigua habitación. Se veía más viejo, pero había una nueva paz en sus ojos. María me avisó que vendrías hoy. Pensé que podríamos hablar. Asentí, indicándole que entrara. Se sentó en el borde de la cama mientras yo continuaba guardando fotografías en una caja. La empresa está recuperándose, comentó. El nuevo equipo directivo está haciendo un trabajo excelente. Me alegro, respondí sinceramente. ¿Cómo está mamá? ¿Y Victoria? Suspiró profundamente. Tu madre está adaptándose. Victoria está mejor de lo que esperábamos. El bebé la ha cambiado. ¿Y tú, papá? ¿Cómo estás tú? Arrepentido, admitió después de un largo silencio. Debí protegerte mejor. Debí ver lo que estaba pasando. Me senté junto a él, tomando su mano. También fui responsable, papá. Me dejé usar porque creía que era lo correcto, que era mi deber. Ninguna hija debería sentir que es su deber sacrificarse así. Un golpe suave en la puerta nos interrumpió. Era Ricardo, llegando para ayudarme con la mudanza. Señor Martínez, saludó respetuosamente. Mi padre se levantó, estudiando al hombre que había ayudado a su hija a recuperar su dignidad. Montenegro, respondió con un asentimiento. Cuídala bien. Con mi vida, prometió Ricardo. Y pude ver que mi padre lo creía. Después de que papá se fue, Ricardo me ayudó a terminar de empacar. Trabajamos en un silencio cómodo, el tipo de silencio que solo existe entre 2 personas que se entienden completamente. ¿Estás segura de esto?, preguntó finalmente, refiriéndose a mi decisión de vender mi parte de la mansión. Completamente, respondí. Es tiempo de dejar ir el pasado. Mientras cargábamos las últimas cajas en su auto, Victoria apareció en la entrada principal, sosteniendo a su bebé. Se veía diferente, más suave, más vulnerable. Elena,
Llamó suavemente. ¿Podrías conocerlo antes de irte? Me acerqué con cautela. El bebé dormía plácidamente, ajeno a toda la historia que lo rodeaba. Es hermoso, admití. Se parece a ti, dijo Victoria con lágrimas en los ojos. Le puse Eduardo como papá. Es un buen nombre. Elena. Su voz se quebró. Sé que no merezco tu perdón, pero... No se trata de merecer. Victoria, la interrumpí suavemente. Se trata de sanar. Todos necesitamos sanar. ¿Crees que algún día podremos volver a ser hermanas? Miré al bebé dormido. Luego a mi hermana. Ya somos hermanas, Victoria. Eso nunca cambió. Lo que cambió fue cómo elegimos tratarnos mutuamente. ¿Podrías visitarnos alguna vez? ¿Algún día? Prometí, cuando estemos todas listas. De vuelta en el auto, Ricardo me observaba con preocupación. ¿Estás bien? Sí, respondí, sorprendida de descubrir que era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, realmente estoy bien. Condujimos en silencio hacia nuestro nuevo hogar, un ático en el centro de la ciudad con vista al parque. Era más pequeño que la mansión, pero estaba lleno de luz y posibilidades. ¿Sabes qué es lo más extraño?, comenté mientras subíamos en el elevador. Durante años pensé que amaba a Alejandro, que haría cualquier cosa por ganar su amor, pero ahora me doy cuenta de que lo que realmente quería era amor propio. Ricardo me atrajo hacia él, besando mi frente. ¿Y lo encontraste? Lo encontramos, corregí, entrelazando mis dedos con los suyos. Al entrar en nuestro apartamento, las cajas de la mudanza nos recordaban que estábamos empezando de nuevo. Pero esta vez era diferente. Esta vez era mi elección. Mi teléfono sonó con un mensaje de mamá. Victoria preguntó por ti hoy. El bebé está creciendo tan rápido. Cuando estés lista, nos encantaría que vinieras a cenar. Sonreí, guardando el teléfono sin responder. El tiempo sanaría las heridas, pero necesitaba ser en mis términos. ¿Un café?, ofreció Ricardo, ya conociendo mi respuesta. Por favor. Mientras él se movía en la cocina, me acerqué a los ventanales. La ciudad se extendía ante mí, llena de promesas y posibilidades. Ya no era la mujer que había firmado aquel contrato matrimonial 5 años atrás. Ya no era la esposa sumisa que aguantaba en silencio. Ya no era la hermana que se sacrificaba por todos menos por ella misma. Era simplemente Elena. Y por primera vez en mi vida, eso era más que suficiente. Ricardo regresó con 2 tazas de café. ¿En qué piensas? En el futuro, respondí, tomando la taza que me ofrecía. En que a veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti misma. ¿Y te gusta lo que encontraste? Lo miré, recordando cómo había estado a mi lado durante toda esta transformación. No como un salvador, sino como un compañero, respetando mi proceso, apoyando mis decisiones. Me gusta lo que estoy construyendo, respondí, acercándome para besarlo. El sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. En algún lugar, Victoria arrullaba a su bebé. Mamá preparaba la cena, y papá intentaba reconstruir los puentes que se habían roto. Alejandro seguía con su vida en el extranjero, y la mansión Montero esperaba a sus nuevos dueños. Pero aquí, en este momento, en este espacio que había elegido para mí, finalmente había encontrado mi verdad. El amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y a veces, las mejores familias son las que construimos después de que las originales se rompen. ¿Lista para desempacar?, preguntó Ricardo. Lista para todo, respondí. Y por primera vez en mi vida realmente lo estaba.